Hoy tenemos sobre la mesa un tema que toca literalmente la rutina más básica de cualquier persona y que, pues, según la información que vamos a manejar, podría estar moldeando la salud pública a largo plazo. Hola, ¿qué tal? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo en que es un tema que no deja indiferente a nadie. Bueno, nuestra inmersión profunda de hoy parte de un documento que es sumamente crítico. Se titula Enfermedades silenciosas y químicos de uso cotidiano, una llamada de atención. Y a ver, la premisa principal de este texto es, cuanto menos, para detenerse a reflexionar. Ujú, desde luego. Se plantea la hipótesis de que muchas de las dolencias modernas, estas enfermedades crónicas o alergias, que parece que surgen de la nada, podrían estar gestándose de manera completamente silenciosa en los hogares. Ya, impulsadas por esa exposición constante a compuestos químicos, claro. Exacto. Compuestos que, según argumenta esta investigación, jamás han sido evaluados con la exhaustividad a largo plazo que verdaderamente requerirían. Es un punto de partida fascinante para la sesión de hoy. Y creo que es fundamental establecer el marco de esta conversación desde el primer minuto, ¿eh? El objetivo de este análisis no es generar un clima de alarmismo entre quienes nos escuchan. Claro, no se trata de eso. Para nada. La misión es desgranar de forma totalmente objetiva lo que expone esta fuente, observar la omnipresencia de estos compuestos en la sociedad actual y, bueno, comprender las razones industriales que justifican su uso masivo. Totalmente. Se trata de poner las cartas sobre la mesa, examinar las acusaciones que lanza el documento original y analizarlas con una mirada crítica, siempre manteniendo una postura neutral frente a las políticas sanitarias, pero sin obviar ninguna de las graves preocupaciones que se detallan. Pues para ir directamente al grano y visualizar la magnitud de lo que expone la fuente, eh, cabe imaginar un escenario muy cotidiano. A ver, cuéntame. Pensemos en un compuesto químico específico, un ingrediente que puede estar perfectamente presente en el enjuague bucal o colutorio que alguien utiliza a primera hora de la mañana. ¿Vale? Pues ese mismo químico podría encontrarse horas después en una porción de tortilla de patatas precocinada, de esas que salvan un almuerzo en un día con prisas para cualquiera. Sí, algo súper común. Y por la noche, fíjate, volver a aparecer en la crema facial hidratante antes de dormir. Hasta aquí, pues parece simplemente un componente extremadamente versátil, ¿no? Claro, multiusos de la industria. Pero la investigación revela un contraste que es impactante. Ese mismo compuesto, tan habitual en la rutina humana, resulta que está estrictamente prohibida en la comida para perros y gatos. Ojo con esto. Prohibido porque es letal para estas mascotas. Esa es una de las paradojas más llamativas que presenta la documentación, desde luego. Es un choque de realidades que obliga a cuestionar cómo funcionan las normativas actuales. Ya, porque choca muchísimo. Obliga a preguntarse por qué lo que es venenoso para un animal doméstico se considera seguro para el consumo humano diario y cómo interactúan las distintas biologías con los compuestos sintéticos. Bueno, vamos a ponerle nombre a este protagonista oculto. El texto señala a un sospechoso principal que suele esconderse tras nomenclaturas que suenan a clase de química avanzada. Sí, de esas impronunciables. Hablamos del ácido benzoico. Según la información aportada, también se le denomina ácido bencenocarboxílico. Casi nada. Pero claro, si cualquier consumidor lee ácido bencenocarboxílico en la etiqueta de una mermelada, probablemente devuelva el bote a la estantería por puro instinto de supervivencia. Lógico, asusta un poco. Así que la industria alimentaria utiliza un alias, un código mucho más aséptico y fácil de ignorar, que es el famoso E210. Y tirando de ese hilo, uno se da cuenta de que el E210 es solo el patriarca de toda una familia de compuestos. Toda una familia, en efecto. Y aquí hay que aclarar que la nomenclatura con la letra E es el estándar europeo utilizado para clasificar los aditivos alimentarios. Vale, Pues de este ácido benzoico original derivan al menos otros 10 compuestos clave que conforman la familia de los benzoatos. Si se presta atención a la letra pequeña de los envases, estos derivados abarcan una serie consecutiva que va desde el E211 hasta el E219. madre mía, 10 diferentes. Sí, para ilustrarlo mejor, estaríamos hablando del benzoato sódico, catalogado como E211, el benzoato potásico, que es el E212, y el benzoato cálcico, el E213. Ya. Y la lista continúa adentrándose en un subgrupo que la fuente identifica como los parahidroxibenzoatos. Esos nombres ya suenan un poco más a la sección de cosmética, la verdad.
Efectivamente, van por ahí los tiros. El documento menciona el parahidroxibenzoato de etilo, de propilo, de metilo, y aquí hay un detalle crucial que conecta directamente con la cultura popular reciente. Ah, los famosos parabenos. Eso es. A esta familia específica se la conoce en el mercado con un término que seguramente resultará familiar para cualquiera que haya comprado un champú en los últimos 10 años. Se ha hablado muchísimo de ellos en campañas de marketing que prometen productos sin parabenos. Sí, ha sido un reclamo publicitario enorme. Pero este informe plantea que en realidad siguen estando por todas partes. Y la gran pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué la industria moderna parece tener una dependencia tan absoluta del E210 y de toda esta cadena de conservantes hasta el E219? Pues la respuesta radica en la propia naturaleza de la producción en masa y la logística global. Estos compuestos son, en esencia, el escudo antimicrobiano de la industria. El escudo, claro. Su función principal, y la razón por la que resultan tan inmensamente valiosos a nivel comercial, es su alta eficacia para eliminar o prevenir la proliferación de levaduras, de bacterias y de ciertos tipos de hongos. Ya sin eso se estropearía todo enseguida. Exacto. Si contextualizamos esto dentro de la sociedad de consumo moderna, el éxito es evidente. Sin este tipo de conservantes, el modelo actual de supermercado sería inviable. Totalmente inviable. Un producto que hoy puede permanecer 6 meses en una despensa sin alterar su aspecto, en condiciones naturales se echaría a perder, fermentaría o se llenaría de moho en cuestión de días. Claro. Extienden la vida útil de los alimentos de días a años. Desde una perspectiva puramente industrial y económica, los benzoatos son la herramienta perfecta para garantizar la estabilidad, el transporte a largas distancias y la durabilidad de los productos. Pero es precisamente esa eficacia comercial la que nos lleva a la abrumadora omnipresencia de estos químicos. Cuando uno revisa la lista de productos que menciona el texto original, el inventario es asombroso. Es que cubre prácticamente todo. Cubre cada rincón de un hogar medio. Si se hace el ejercicio mental de visualizar los productos de consumo habitual, es que la exposición es constante. Constante y diaria. En la sección de bebidas, la fuente detalla que estos aditivos están presentes en refrescos, tónicas, gaseosas, bebidas energéticas, zumos envasados, e incluso en cerveza sin alcohol y ciertos licores. Sí. Y al pasar a la despensa, la lista no hace más que crecer. Ketchup, mayonesas, salsas picantes, margarinas y mermeladas. Lo que resulta particularmente interesante del análisis que hace la fuente es cómo aterriza estos datos en la cultura gastronómica local, más cercana. Sí, eso es clave. No se limita a señalar productos ultraprocesados de importación o chucherías de colores brillantes. Ese es un punto fundamental, porque el documento menciona explícitamente alimentos muy arraigados en la dieta mediterránea diaria. Efectivamente. Habla de marcas comerciales de gazpacho, de aceitunas de mesa, de altramuces, e incluso de conservas de pescado y caviar. Lo del gazpacho y las aceitunas es muy revelador. Y pone un énfasis especial en las comidas precocinadas, utilizando como ejemplo algo tan tradicional como la tortilla de patatas envasada. La ironía que subraya el texto es notable. Sí, la de organizar un picoteo de domingo. Eso es. Alguien podría organizar un aperitivo de domingo con unas aceitunas, una cerveza sin alcohol y un trozo de tortilla comprada en el supermercado, pensando que está consumiendo algo relativamente casero o tradicional, y sin embargo podría estar ingiriendo una dosis considerable de benzoatos en cada bocado. Y la exposición alimentaria es solo el primer nivel. Ya, eso es lo fuerte. La investigación nos guía rápidamente hacia el botiquín, entrando de lleno en las prácticas de la industria farmacéutica. Claro, los medicamentos. Precisamente por esa misma acción conservante, para evitar que los medicamentos líquidos se contaminen con bacterias una vez que el frasco ha sido abierto y entra en contacto con el aire o con una cuchara, estos derivados del ácido benzoico se emplean de manera generalizada. Madre mía. El informe cita ejemplos muy concretos: jarabes infantiles para la tos, ciertas marcas muy populares de ibuprofeno líquido o en sobres, enjuagues bucales y pastas dentífricas. O sea, de todo. De ahí que el autor insista tanto en la necesidad imperiosa de leer no solo las etiquetas del supermercado, sino también los prospectos completos de los medicamentos. Pero el alcance de estos químicos no se detiene en lo que ingerimos o nos curamos. ¿El texto explora a fondo la industria cosmética y de limpieza? Esa es otra gran vía de entrada. Señalan que el ácido benzoico y los parabenos son habituales en la perfumería. Y aquí se mencionó una laguna regulatoria muy interesante. Lo de la fórmula secreta, ¿verdad?
Exactamente. A veces ciertas sustancias químicas quedan amparadas bajo el concepto de fórmula secreta de la fragancia. Esto dificulta muchísimo que el consumidor sepa exactamente qué se está aplicando en el cuello o las muñecas. Es un punto ciego para el consumidor. También están presentes en cremas hidratantes corporales, lociones y maquillajes, y hay una advertencia muy severa en el documento respecto a lo que se comercializa bajo la etiqueta de cosmética natural. Esto es importante aclararlo. Según exponen, el simple hecho de que un envase tenga hojas verdes dibujadas o reclame ser de origen natural, pues no excluye legalmente el uso de estos conservantes sintéticos en su formulación. Claro, el marketing es una cosa y la lista de ingredientes es otra. A esto hay que sumar ambientadores de hogar, productos de limpieza general e incluso las bolsas de basura perfumadas. Toda esta lista interminable nos lleva a un concepto fisiológico que el texto destaca como absolutamente crítico. Más allá de cuántos productos contienen benzoatos, lo preocupante, según esta investigación, es cómo interactúan con el organismo. Ahí está el quid de la cuestión. Y aquí se introduce una vía de entrada que suele pasar completamente desapercibida para el público general: la absorción sublingual. Este mecanismo de absorción sublingual se explica en la fuente de una manera que resulta muy reveladora para cualquiera. Para visualizarlo de forma sencilla, se podría imaginar que el sistema digestivo tradicional, pasando por el estómago y llegando al hígado, funciona como la aduana de un aeropuerto. Una buena analogía. Es un sistema de filtros diseñado para procesar, descomponer y analizar todo lo que entra al cuerpo, neutralizando muchas toxinas antes de que lleguen a la sangre. Sin embargo, la vía sublingual es como tener un pase VIP que te lleva directamente a la pista de aterrizaje, saltándose todos los controles de seguridad. Es una analogía muy precisa para ilustrar el argumento médico del texto. Cuando alguien utiliza un colutorio para enjuagarse la boca, se cepilla con ciertas pastas dentales o retiene un jarabe en la boca por unos segundos, esos compuestos entran en contacto directo con la mucosa situada debajo de la lengua. Esa zona tan sensible. Esa zona específica de la anatomía humana está extremadamente vascularizada. Es una red densa de capilares sanguíneos muy próximos a la superficie. Lo que advierte la fuente es que esta mucosa permite que los químicos pasen rápidamente a la circulación sistémica general. Claro, se saltan la aduana. Exacto. Al evitar el proceso de digestión y el filtro hepático de primer paso, el compuesto químico, en este caso el benzoato, se distribuye por todo el organismo con una rapidez asombrosa. Y bajo la óptica de este documento crítico, esto facilita que los posibles efectos adversos o reacciones alérgicas se manifiesten de manera casi instantánea y con mayor virulencia. Y es precisamente en este apartado de los efectos adversos donde la investigación entra en un terreno que es complejo y muy delicado. Cabe recordar en todo momento a quienes nos escuchan que aquí estamos exponiendo los hallazgos y las correlaciones que argumentan los autores de este texto, manteniendo esa neutralidad. Por supuesto, es fundamental dejarlo claro. Según detallan, el primer grupo de riesgo evidente son aquellas personas que ya presentan una alergia conocida al ácido salicílico. En estos casos, es altamente probable que desarrollen síntomas de intolerancia cruzada frente a los benzoatos. Sí, comparten similitudes estructurales. Pero lo que verdaderamente captura la atención en este informe es el concepto de los cócteles químicos. Hablan de reacciones químicas imprevistas que pueden darse dentro del propio envase del producto o, lo que es más inquietante, dentro del organismo humano tras consumir distintos alimentos. Este es, sin duda, uno de los argumentos centrales y más técnicos que presenta la documentación. Se subraya un riesgo de reacción química muy concreto y documentado. ¿A cuál te refieres exactamente? El texto advierte que cuando los conservantes derivados del ácido benzoico entran en contacto con dosis elevadas de ácido ascórbico, que es la vitamina C, comúnmente etiquetada como E300, se dan las condiciones para una descarboxilación. Una descarboxilación, vale. Y esta reacción resulta en la formación de benceno. Para poner esto en contexto, el benceno es un hidrocarburo aromático que está clasificado internacionalmente como una sustancia altamente cancerígena. Tela con esto. Para entender la gravedad de lo que plantea la fuente, imaginemos un refresco o un zumo envasado. Por un lado, el fabricante añade E211 para que no salgan hongos. Y por otro, añade vitamina C. Claro, vitamina C sintética, el E300. A veces simplemente para poder poner en la etiqueta enriquecido con vitamina C. Según esta investigación, si esa botella se ve expuesta a ciertas condiciones de luz o a variaciones de temperatura durante su transporte o almacenamiento, esos dos ingredientes pueden reaccionar.
2 ingredientes, en principio legales, Legales y supuestamente seguros por separado, ¿sí? pero que juntos pueden generar trazas de un carcinógeno letal dentro del propio líquido que alguien se va a beber tranquilamente en la merienda. Las combinaciones problemáticas que señala el informe no terminan ahí. También se argumenta que cuando estos benzoatos se mezclan en la dieta con sulfitos, que son conservantes muy comunes en vinos o frutas desecadas, O con colorantes. exacto, con determinados colorantes artificiales, la combinación parece estar fuertemente asociada con alteraciones neurológicas, citando un aumento en los episodios de hiperactividad, especialmente notable en la población infantil. Es preocupante. Además, el texto sugiere que la acumulación incesante de todos estos químicos en los tejidos a lo largo de los años podría ser un factor clave que favorece la aparición de tumores, y dedican un apartado extenso a las reacciones de hipersensibilidad crónica. Ese apartado de hipersensibilidad es una lista que realmente invita a pensar en la enorme cantidad de personas que podrían estar sufriendo mermas en su salud de forma silenciosa, tal como reza el título de la obra. Sí, dolencias que a veces no saben de dónde vienen. No estamos hablando de un simple dolor de cabeza pasajero. La fuente enumera patologías como la urticaria crónica, que supone vivir con brotes constantes de ronchas e inflamación en la piel, mencionan problemas respiratorios severos, Como el asma. sí, incluyendo irritación bronquial, y casos de asma que no responden bien a los tratamientos habituales, además de rinitis crónica, que condena a la persona a vivir con congestión perpetua. Y a nivel ocular y dermatológico, los datos recopilados por el autor apuntan a diagnósticos recurrentes de conjuntivitis, sequedad extrema y blefaritis, que es una inflamación constante y muy molesta de los bordes de los párpados. Eso tiene que ser muy incómodo. Muchísimo. También se relaciona esta exposición con la dermatitis atópica, eczemas graves, prurito generalizado y afecciones raras pero muy debilitantes como la granulomatosis orofacial que provoca la hinchazón persistente de los labios y los tejidos del rostro. Quienes elaboraron este documento hacen mucho hincapié en que la suma de todos estos cuadros clínicos reduce de manera drástica la calidad de vida. Es que vivir así agota a cualquiera. Argumentan que hay pacientes que pasan años rebotando de especialista en especialista, probando todo tipo de medicaciones para una urticaria o un asma rebelde, y sin que nadie les sugiera que el origen de su calvario podría estar en la combinación del ketchup, la pasta de dientes y la loción para después del afeitado que utilizan diariamente. Claro, porque nadie busca en lo cotidiano. Y esto nos devuelve de lleno a esa paradoja animal de la que hablábamos al principio. Es un contraste que el texto utiliza como un mazazo a la percepción pública de seguridad. Retomando ese hilo, el informe es tajante al subrayar que la legislación prohíbe el uso de ácido benzoico y sus derivados en la alimentación de perros y gatos. Prohibido totalmente. El motivo, según se expone, es que la biología de estos animales carece de las vías metabólicas necesarias para procesar y excretar estos compuestos eficientemente. En consecuencia, incluso dosis que para un humano se consideran minúsculas resultan altamente tóxicas y potencialmente letales para estas mascotas. Tremendo. Y para reforzar esta señal de alarma, la fuente cita estudios en animales de laboratorio, como ratas o ratones, donde la administración de ciertas dosis de estos conservantes ha derivado en daños neurológicos severos, llegando a provocar ataques epilépticos, temblores e hiperactividad descontrolada. Este argumento se utiliza en el texto para plantear una incongruencia lógica enorme. ¿Cómo es posible que un compuesto que desencadena ataques epilépticos en el laboratorio y que es un veneno letal para un gato, esté presente de forma generalizada en los productos que un humano ingiere, inhala y se unta en la piel a diario? Es una pregunta que resuena con fuerza a lo largo de todo el documento. No obstante, para ser rigurosos con todo el contenido de la fuente y no dejarnos nada, también se reconoce que ha habido ciertos movimientos o tímidas retiradas por parte de la industria. Se menciona, por ejemplo, que algunas grandes marcas multinacionales de refrescos, ante la presión de ciertos estudios sobre el benceno, decidieron reformular sus bebidas estrella. Eso es cierto. Optaron por reducir los niveles de benzoatos para ajustarse estrictamente a los nuevos márgenes legales, o directamente invirtieron en sustituirlos por sistemas de conservación alternativos. Ese apunte es fundamental, porque desmonta el argumento de que los benzoatos son insustituibles. Demuestra que cuando hay voluntad corporativa o presión externa, existen alternativas tecnológicas y otros conservantes más seguros a disposición de la industria alimentaria. Claro, cuando quieren, pueden. Estas reformulaciones
Son victorias aisladas y anecdóticas frente a un mercado global donde estos químicos siguen siendo la norma, no la excepción. Y al analizar el porqué de esta resistencia al cambio, la fuente eleva el debate, lanza una serie de preguntas sistémicas y estructurales muy profundas, dirigidas tanto a la sociedad civil como a la comunidad médica y política. Son interrogantes de gran calado que intentan encontrar un hilo conductor entre los grandes males sanitarios de nuestra época. El texto interpela directamente a los paradigmas médicos actuales, preguntando, por ejemplo, si existe una correlación directa entre esta ingesta masiva de aditivos y la altísima incidencia de cáncer en la población moderna. Una correlación que, de confirmarse, lo cambiaría todo. Preguntan también si explica esta constante exposición química el aumento exponencial de las intolerancias alimentarias en las últimas 2 décadas, o si podría estar aquí el origen de las epidemias de patologías digestivas que saturan las consultas, como el síndrome del colon irritable o la enfermedad de Crohn. Además, el informe se adentra en terrenos médicos que la ciencia oficial aún lucha por comprender en su totalidad. Se preguntan si el efecto acumulativo de estas sustancias es el detonante de síndromes complejos como la sensibilidad química múltiple. Esa es una gran incógnita. O si podría ofrecer respuestas a la inmensa cantidad de pacientes diagnosticados con fatiga crónica o dolor crónico generalizado que carecen de una causa clínica o fisiológica evidente en los análisis tradicionales. La hipótesis central gira en torno a que, si se impulsara un estudio macroscópico verdaderamente independiente sobre la toxicidad acumulada de estos químicos, los resultados podrían obligar a reescribir los manuales de salud pública. Pero claro, investigar todo esto hasta las últimas consecuencias choca frontalmente con realidades económicas que la fuente no duda en diseccionar de manera implacable. Los intereses económicos siempre presentes. Según el análisis de mercado que plantea el documento, los benzoatos y parabenos representan una materia prima asombrosamente barata de producir a escala industrial. Cumplen su función conservante a la perfección, previenen pérdidas millonarias por deterioro de stock y por consiguiente sostienen unos márgenes de beneficio inmensos para las grandes corporaciones. Exacto, es que los números mandan. Buscar alternativas o adaptar las líneas de producción encarecería los costes, y es en este análisis económico donde el texto original adopta un tono de abierta denuncia. La denuncia se centra en lo que consideran un sistema regulatorio comprometido. La fuente alerta de forma muy clara sobre los conflictos de interés estructurales. Argumentan que la influencia económica de los grandes gigantes de la alimentación y la cosmética tiene el poder de ralentizar o incluso paralizar las actualizaciones de los umbrales de seguridad toxicológica. Y van más allá, porque el documento señala directamente al fenómeno de las puertas giratorias como el principal obstáculo para una regulación objetiva. Ah, las famosas puertas giratorias. Hablan del flujo constante de altos funcionarios y técnicos de agencias de seguridad alimentaria o del medicamento, que tras abandonar su cargo público pasan a ocupar puestos directivos, de asesoría o en consejos de administración de las mismas corporaciones multinacionales a las que en teoría debían vigilar y regular. Es una acusación muy seria de la fuente. Esta dinámica, según exponen, crea un ecosistema donde priorizar el principio de precaución sanitaria resulta casi imposible. Frente a este panorama, el llamamiento final de los autores es una exigencia de acción a múltiples niveles. Reclaman la financiación de estudios científicos verdaderamente libres de patrocinios corporativos, piden que se facilite el acceso a pruebas de laboratorio modernas, como los test de sensibilidad química celular, para poder diagnosticar correctamente a los pacientes afectados. Y piden más implicación política, ¿no? Sí. Exigen a las instituciones que informen con rigor a las autoridades judiciales y políticas para que dispongan de los datos necesarios. Así podrían llegar a valorar la prohibición legal y definitiva de los compuestos más problemáticos. Y, de manera urgente, instan a los médicos de atención primaria y especialistas a formarse en toxicología ambiental para dejar de tratar únicamente los síntomas de estas alergias o dolores y empezar a buscar el origen en el estilo de vida del paciente. Lo cual nos lleva a la conclusión práctica de todo este asunto para el día a día. Mientras las grandes ruedas de la política y la ciencia deciden moverse o no, la advertencia final de esta investigación es que la responsabilidad recae, de forma algo injusta, la verdad, sobre los hombros del consumidor. Es que al final la última línea de defensa somos nosotros mismos frente al lineal del supermercado.
Resumiendo el espíritu de este análisis, la única línea de defensa inmediata parece ser la lectura obsesiva de las etiquetas. La fuente sugiere, literalmente, que la población debería acudir al supermercado armada con gafas de presbicia o una lupa si es necesario. Una lupa, tal cual. Descifrar esa letra minúscula y camuflada donde se esconde el ácido benzoico, los parabenos o el código E211 se presenta como una medida de supervivencia básica. Desde el ketchup de una barbacoa hasta el jarabe infantil o esa crema que presume de ingredientes naturales, el texto reitera que ser plenamente conscientes de lo que entra en la cesta de la compra es el único antídoto contra esta exposición constante y silenciosa. Y para cerrar, creo que este análisis nos deja una última gran reflexión. Un interrogante que trasciende incluso los datos concretos aportados por la fuente y apunta directamente a cómo las sociedades modernas conceptualizan el riesgo. A ver, adelante. El texto alerta sobre la carencia de estudios a largo plazo, pero el problema estructural podría ser aún más profundo. Históricamente, las autoridades sanitarias regulan la cantidad segura de un químico basándose en la evaluación de un producto aislado. Es decir, se somete a prueba una lata de refresco en un laboratorio y se dictamina que la cantidad de conservante E211 en esos 33 centilitros no es tóxica. O se evalúa un tubo de dentífrico y se aprueba su uso. Claro, se evalúan de uno en uno. Exacto, pero la variable que rara vez parece entrar en las ecuaciones regulatorias oficiales es el llamado efecto cóctel acumulativo. Si se traza el recorrido de un individuo medio en un solo día, fíjate. Se despierta y absorbe benzoatos sublingualmente a través del colutorio. Desayuna unas tostadas con mermelada industrial. A media mañana recurre a un ibuprofeno líquido para el dolor de cabeza. Almuerza una ensalada con mayonesa de bote y una tortilla precocinada. Bebe un par de refrescos por la tarde. Y antes de dormir, se aplica una crema facial repleta de parabenos en el rostro mientras respira las partículas de un ambientador sintético. Menudo panorama. La pregunta es, ¿quién está calculando esa suma matemática? La pregunta que queda flotando para el futuro de la medicina es evidente. ¿Está el sistema regulatorio actual, construido sobre el análisis individual y fragmentado de cada producto, mínimamente preparado para medir, prever y frenar las consecuencias de esta suma constante y silenciosa a lo largo de las 8 décadas que dura una vida humana? Es, sin lugar a dudas, una reflexión formidable e inquietante para cerrar nuestra sesión de hoy. Deja muy claro que el paradigma de lo que consideramos seguro quizás necesite una revisión profunda a nivel global. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos escuchan por habernos acompañado en esta inmersión profunda a través de un tema que resulta tan cotidiano y al mismo tiempo tan extraordinariamente complejo. Ha sido un análisis muy revelador. Nos despedimos por hoy enviando un afectuoso saludo a nuestra audiencia e invitando como siempre a seguir cuestionando las certezas del día a día, prestando atención a la letra pequeña y buscando comprender qué realidades se ocultan detrás de los productos más comunes de la despensa. Hasta la próxima investigación.